¿Qué pasaje vamos a usar? Pasaje de San Juan, un pasaje muy conocido que tiene que ver después de la muerte de Cristo. San Juan 20 y dice así, yo lo voy a leer y después voy a hacer un... El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Mas Tomás, al que apodaba el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no estaban registradas en este libro, pero estas se han escrito para que todos ustedes que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Esto es un pasaje muy conocido, pero como siempre que pasa en la historia de la Biblia, cuanto vos más lo lees, pareciera que encontrás más cosas. El problema de la gente que habla de fe, todos creen. Vos le hablás, este tiene su Dios, el otro tiene su Dios, todos tienen fe en algo. Pero una cosa es tener fe y otra cosa es creer. Porque el hombre de fe se demuestra con hechos de fe. Ahora vos fíjate que el que estaba hablando
Dice que cuando fue María y les avisó que el cuerpo no estaba, salieron dos corriendo. Uno de ellos era el discípulo amado, que era el discípulo amado Juan, el que escribió el Apocalipsis, el que escribió el libro de San Juan, el que se apoyaba en los brazos de Jesús. Ese era el discípulo amado. ¿Y qué pasó? Llegó a la puerta del sepulcro, porque el sepulcro era un lugar, era como un departamentito de dos ambientes, es decir, una entrada y adentro había una puertita y vos entrabas y era el lugar donde ponían el cuerpo muerto, ¿sí? Arriba, no era que iban arriba de un cajón ni nada, era como que había una mesa y ahí se ponía el cuerpo. Cuando va a entrar, miró así y vio que estaban las telas con que lo habían apretado, con que lo envolvían, para después ponerle los líquidos. Ahora, se acercó a la puerta y vio que estaban todos los lienzos. Y dijo, ¿qué pasó? Sabía que habían pasado al otro día y le habían puesto líquidos en el cuerpo de él, lo habían vendado todo. Él sabía que lo habían visto, que estaba todo lastimado. Y vio los lienzos y estaban todos enrollados. Y estaban limpios. ¿Cómo puede ser? Si una persona que está toda herida, vos la envolvés, un lienzo que es de algodón, ¿qué pasa? Chupa todos los líquidos. ¿Cómo tienen que estar los lienzos? Todos mojados con sangre. Cuando él miró así, dijo, epa, ¿cómo puede ser? Se acercó más y cuando se va a acercar viene Pedro y se mete corriendo adentro. Y cuando se mete corriendo adentro no solamente ve los lienzos, sino que lo ve enrollado el manto que le habían puesto a Jesús en la cabeza. Estaba enrollado, ordenado. Y ahí, ¿qué pasó? Y se fueron, lo vieron, pero ellos no pudieron notar la presencia del ángel. Se dieron vuelta, vieron todo eso y se fueron. La que quedó llorando en la puerta, que tampoco había entrado, pero sí había visto los lienzos, y sabía, porque ellos habían preparado todos los líquidos, los perfumes y todas las cosas que se le ponían a los cuerpos muertos, para ir a ponérselo a Jesús. Y sabían el estado en que estaba, pero no había entrado al sepulcro. Hablar, entrar al sepulcro, era entrar casi hasta al lugar en la habitación donde ponían el cuerpo muerto. Era como un pasillo y ahí había como dos mesitas, porque estaba preparado para que el día de mañana poder meter otro cuerpo. Era como un mausoleo. Este trabajo era así, es decir, era como que había dos lugares donde ponían los cuerpos, como dos mesas para poner los cuerpos de la persona muerta. Ella se quedó ahí sentada y lo vio. Vio lo que estaba pasando con los paños, hasta que pudo ver los ángeles. ¿Qué lo hizo reaccionar? La voz de los ángeles que le dijeron, no, resucitó. Ya se los había dicho que él iba a resucitar. ¿Qué es lo que lo hizo reaccionar? La voz. Cuando le dijo, María. Y ahí ella dijo, Raboni, porque le conoció la voz. Muchas veces a los creyentes nos pasa eso. No le conocemos la voz de Dios. No sabemos cuál es la mano de la caricia del que nos quiere excitar o nos quiere amar. Porque sentíamos que la caricia, sí, el diablo también te hacía caricia, pero ¿caricias para qué? Para sentir excitado, para mover y movilizar en vos cosas que te llevaban a la esclavitud. A diferencia de la palabra, de la caricia de Dios, que te lleva y te ilumina para un acto de fe, para un acto de amor. Cuando le dijo ella, el Señor le dijo María, la hizo reaccionar, por eso le dijo Raboni. Raboni significa maestro, maestro. Y ahí él entró en su mente, asoció cuerpo, alma y espíritu y se pudo unir a la voz de Dios, porque él no lo había visto todavía, María. Hasta que le dijo, andá y decile que yo estoy vivo. Entonces, se fue a decirle, fue a la casa de ellos y fue y le contó.
Jesús está vivo. Fue como él dijo que iba a pasar. Al tercer día construyó su templo. Estaba vivo, pero no podían creer. Entonces, cuando le fueron a contar, Tomás le dijo, bueno, está todo bien. Jesús los había ido a visitar, por eso dice que estaban las puertas cerradas. ¿Y cómo sabían que había sido Jesús? Porque estaba todo cerrado. ¿Y cómo había entrado? Porque no tenía cuerpo, era espíritu. Entonces, él entra, los saluda a todos. Y cuando le van a contar a Tomás que Jesús había estado entre medio de ellos, le dice, pero si yo no meto el dedo adentro de su mano, si yo no meto mi mano adentro de su costado, porque lo habían visto, que habían clavado la lanza en su cuerpo, la lanza era una cosa así de gruesa, para que haya salido el agua de los pulmones era porque tenía todo hasta adentro, no era que acá nomás, hasta adentro de los pulmones le habían quedado un agujero, entonces por eso le dijo, yo hasta que no ponga mi mano adentro de ese costado, no voy a creer. Y acá viene el problema. ¿Cuánta gente habla de fe? ¿Cuánta gente habló de Dios, pero no nos enseñó a conocerlo a Él? Es como que vos para conocerlo a Él me tenés que pasar por mí. Yo soy el intermediario entre Dios y vos. Yo soy el que te voy a hacer conocer a Cristo. Y ahí viene el problema. Porque el que nos tiene que hacer conocer a Cristo es el Espíritu Santo, no soy yo. Los que le hablaron a María primero fueron los ángeles. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Muchas veces los pastores cometemos errores. Y para no perder nuestro nivel espiritual o lo que le podemos llamar nuestro lugar alto, queremos que todo pase por nosotros. Si no nos damos cuenta, el único que te va a poder acariciar y te va a poder sustentar cuando estás sola es Él, no soy yo. Si muchas veces hemos dudado de seguirlo a Él, no fue por Él, fue por las malas acciones de los hombres, que hablamos de Él, pero no hemos sabido mostrarle realmente quién es Cristo. Cristo nunca nos falló. Cristo no tiene errores. El problema son los que lo ofrecen como un negocio. Pasá por acá, vení, que esta es la iglesia. No se dan cuenta que Cristo te va a hablar como les habló a ellos, en la casa, en el trabajo, en tu vida diaria. Cuando se apareció la segunda vez le dijo, Tomás, vení. Tomás quedó impávido, vení, acá está la mano, vení. El dedo. Vení. Poné la mano acá, vení, acá está. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Ustedes pudieron meterle algún día el dedo en su mano? Para ver si Él es el Cristo. ¿Pudieron pararse un día y decirle, Señor, si vos decís que me amás, yo necesito que me abraces? Si yo estoy con dolor en mi corazón, necesito que cures mi herida, pero te la entrego primero en la cruz. Yo no quiero seguir llevándola más, este dolor. Yo no. Yo este dolor, esta enfermedad, no quiero más. No quiero seguir infestando los que me rodean. No. Si eso es amor, yo no quiero amar así. Yo quiero amar a tu manera. Y dice que cuando le dijo, sí, ahora creo, le dijo Tomás. La verdad que en la Biblia no habla si le metió el dedo, si le metió la mano, no habla eso. Lo que sí sabemos, que después de ese acto, Tomás le dijo, sí, ahora creo. Y el Señor lo reprendió y le dijo, quiere decir que si no veías, no creías. Y le dijo, mejor es que creer es no ver, porque dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Si vos crees en Dios, si vos crees en Jesús, y Él dice que no te va a dejar, no te va a dejar. Si Él dice que no te falló, no te falló. Pero yo cuando lo necesité no estuvo. ¿Estás seguro que no estuvo? Nosotros tuvimos gente acá, orándole, gente que se ha ido a hacer abortos. Y el Espíritu Santo la acompañaba hasta la puerta antes de entrar a hacerse el aborto, hablándole que no lo haga. Porque llegaban acá destruidas después de haberse hecho el aborto. No podía decir que Dios no lo había acompañado. Cuando Dios le mostraba, porque yo no había estado en ese momento, y Dios le empezó a mostrar el caminar cuando la llevaban para hacerse el aborto, que el ángel estaba hablando, no lo haga, no lo haga. Y se quedó y le cerraron la puerta y el ángel quedó de este lado. Y vos decís, ¿Dios me falló? No, los hombres fallamos. Los hombres fallamos, porque queremos vender una religión, porque queremos ofertar una religión. Pero Dios no es una religión. Dios es Dios. Dios es Dios. Por eso, en esta noche son 3 casos distintos. Pero cada uno viene con una herida distinta quizás. Por eso en un determinado momento estuvieron apartadas de Dios. Y yo en esta noche yo te digo, ¿aceptás que oremos y que le pidamos a Dios? Y vos moriste por mí en la cruz del Calvario, yo te pido que bajes de esa cruz y me abraces. Pero no te voy a abrazar yo. Yo no te voy a tocar. No te va a tocar ninguno de acá. Porque por fe, decimos que somos cristianos, por fe vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que primero, como hizo el ángel, que le abra la visión a María para que lo pueda ver. Porque estaban ahí los ángeles, estaba ahí Jesús, pero no lo podía ver. No lo podía ver. Había estado llorando con su dolor, pero no lo podía ver. Recién cuando Jesús le habló, ella los pudo ver. Pudo ver a los ángeles, que les dijo, Jesús ha resucitado. ¿Por qué buscas entre medio de los muertos si Él ya resucitó? ¿Qué les parece? Este momento va a quedar marcado en tu vida.